Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Como les había prometido, la clase que tuvimos por videoconferencia iba a ser grabada. Sí, en este momento hay dos elementos que necesito recordarles. El primero es que tenemos una baja participación y necesitamos mejorar la participación en nuestras salas de clase. Por eso recuerden que tenemos videoconferencias en el horario que tienen los profesores asignados y deberían estar realizando esas videoconferencias en cada una de sus... deben asistir en cada uno de sus momentos. Bien, y el segundo elemento importante o factor que nos llama es que vamos a trabajar con la priorización curricular. Eso quiere decir que como profesor de ciencias naturales y también como parte de los encargados del programa de nivelación de estudios de enseñanza media, tengo que indicarles, informarles que por orientación del Ministerio de Educación se priorizó. Sí, hay una priorización curricular. Esa priorización curricular implica que de todos los contenidos que en una época o de todos los objetivos que en momentos normales o en desarrollo normal deberíamos estar revisando han sido contextualizados y se han determinado aquellos que por necesidad podemos desarrollar. Por eso es importante que sus profesores cada uno les indique cuáles son los objetivos y les establezcan una especie de orientaciones porque recuerden que nosotros como institución no elaboramos la prueba de acreditación. La prueba para la certificación en realidad es un ente externo y esa prueba se va a realizar ahora por los objetivos que han sido priorizados de cada uno de nuestros materiales, o en este caso de cada uno de nuestros contenidos o nuestro temario. Bien, sin más que decirle, les recuerdo, soy el profesor Endiver Dávila de Césare, profesor de Ciencias Naturales del segundo ciclo. Por favor, tratemos de participar más en las videoconferencias y sobre todo de activar o buscar el mecanismo de realizar consultas. Tenemos el foro, tenemos la mensajería, los mensajes directos, tenemos el correo. Bien, espero que se encuentren bien y vamos entonces a entrar en materia. Justamente a nivel de priorización, la tabla de contenido hoy va a ser, bueno, aparte del saludo, las normas de la videoconferencia, los objetivos priorizados, terminología básica, participación en el foro, orientaciones generales y las actividades pendientes. Bien, justamente a nivel de normas sugeridas para optimizar las clases de acompañamiento online, les comento. ¿Sí? En el contexto que se está generando, que genera esta pandemia y con el objetivo de atender y estar cerca de nuestros estudiantes, nos hemos visto en la necesidad de adecuar nuestra labor educativa, ¿sí? Y formativa a nivel de la teleenseñanza, utilizando unas plataformas digitales y este es uno de esos medios. Les pido que, les pido que mejoremos la participación, que generen siempre un hábito para realizar el trabajo. Sé que en la educación de jóvenes y adultos ustedes optan a este programa o a estos sistemas por situaciones laborales, por situaciones a veces de cuidado de familiares, por distintos inconvenientes, ¿sí? Que se pueden presentar y que no los hace estar en un sistema regular, también a veces por tiempo o simplemente por, sabe, a veces incluyendo parte de la edad. Pero yo entiendo que tenemos, lo primero que tienen que hacer es establecer un horario. Y así como tenemos unas horas estipuladas para las videoconferencias, ustedes tienen que generar un hábito. Y ese hábito es determinar, bueno, en mi calendario voy a entrar o voy a entrar a mi clase determinados días, voy a tratar de establecer un horario, indiferentemente si tienes un turno trabajan en las noches, si tienen turno 7x7 o cualquier tipo de turno, si son guardias, si trabajan atendiendo personas, o sea, buscar la manera, el tiempo, el espacio para tratar de desarrollar el programa y por supuesto entender que este programa, dadas las condiciones que se están presentando, es un programa que se está dando bajo el respaldo de una manera virtual, de una manera online, pero que nosotros a través de eh, la coordinación del CIET, ¿sí?
o de la empresa entregamos también los textos o los libros. Yo quiero que esto quede claro porque sé que algunos tienen dificultades para eso, entonces debemos tratar de contactar a la profesor, al profesor jefe de cada uno de nuestros grupos WhatsApp para poder solicitar la fecha de entrega de los libros. Se empezó a entregar y se dio prioridad a aquellos estudiantes que tenían inconvenientes con conexión, que no deberían estar escuchando tal vez este video producto de problemas de internet. Pero es válido que cualquiera los tenga en la situación, haya cambiado y por eso ahora necesite retirar los libros. Sí, entre todos los elementos que se le dan, les comento, estamos trabajando por una aplicación que va directamente a nuestro Moodle o a nuestra plataforma institucional y les pido por favor que cuando ingresen tengan presentes varios elementos y el primero es la puntualidad, por favor, y a pesar de que la clase va a ser grabada, deben ser puntuales, ¿sí? Eh, Vamos a pasar las normas para empezar entonces a referirnos del temario. En condiciones normales, el temario de ciencias naturales del segundo ciclo está dividido, digámoslo, en ejes, ¿sí? Y uno de ellos es son los seres vivos y sus procesos, en donde tendremos que trabajar con el mantenimiento del medio interno y la defensa del organismo, la evolución, procesos fundamentales en este tipo de situación que estamos viviendo. También hablamos de materia y sus transformaciones, en donde desarrollamos movimiento, fuerza, trabajo, energía, la electricidad, la tierra y el entorno, y desarrollamos también organismos y medio ambiente. Esto ha cambiado un poco, y a pesar de que esos eran los objetivos que teníamos como temario, se han determinado en priorización o en objetivos fundamentales o imprescindibles. Se han tomado el nivel 1, que incluye objetivos de química, biología y física, y un nivel 2. Observen en esto. En este caso tengo, y por favor me escuchan bien, que nuestro primer objetivo imprescindible para desarrollar debería estar relacionado con química. Este objetivo no está vinculado a nuestros libros, pertenece a lo que desarrollaron en el primer ciclo y tiene que ver con la estructura atómica, con la individualización de electrones, determinar propiedades químicas y cómo ésta influye en el sistema periódico de elementos y en los modelos de enlace. Luego tenemos un objetivo de biología de ese mismo nivel 1 que tiene que ver con comprender la teoría de evolución. Este es fundamental porque he colocado ahí un 2 porque va a ser nuestro segundo tema para desarrollar después de esta videoconferencia, o sea, después de esta priorización, y corresponde al libro 5 del módulo de evolución. Ese es un libro que entonces tenemos que tomar y decir, tengo que repasarlo de punta a punta, de portada a portada. Bien, luego tengo un objetivo 3 que tiene que darse con física. Lo hemos desarrollado nosotros de cierta manera entre abril y mayo. ¿Sí? Tiene que ver con todo lo que vimos relacionado a electricidad y el funcionamiento de diferentes aparatos tecnológicos. En nuestra plataforma encontrarán los videos para poder realizar los ejercicios. Hay videos también sobre los fundamentos teóricos. Tenemos actividades en el foro, pero tendríamos pendiente ante un eventual retorno o regreso trabajar con diversos ejercicios. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por un tema relacionado con biología y en este momento vamos a relacionar los objetivos de nivel 2. ¿Por qué vamos a trabajar por allí? Porque vamos a empezar con el módulo 4, pendientes todos. Módulo 4 está vinculado a esto de biología que tiene que ver con comprender que la conducta humana tiene incidencia en la salud, autocuidado, la pareja, la sexualidad, maternidad, paternidad responsable, la sociedad, entre otros. Y tenemos también el módulo relacionado con física, que sería uno que no tenemos tampoco en los libros y que tenemos que consultar o revisar de acuerdo al material de priorización que nos establezca el ministerio. ¿Por dónde vamos a comenzar, estimados caballeros y señoritas? Vamos a trabajar a través del módulo 4 y ese módulo 4 tiene que ver con los seres vivos y el ambiente, recepción y flujo de información en el organismo. ¿Está bien? Ese sería nuestro módulo 4, los seres vivos, el ambiente, recepción y flujo de información en nuestro organismo. Les recuerdo que debemos revisarlo, no por situación de tiempo, no tenemos
no podemos desarrollarlo completamente, sí, o digamos paso a paso. Y eso nos lleva a que tenemos que cada unidad determinar los aspectos más importantes vinculados a los objetivos de priorización. La unidad los tenemos por sistema nervioso, sistema endocrino, sistema renal, sistema inmunológico. Y aquí hacemos la primera pregunta, ¿sí? Que debe estar vinculada a qué es un sistema. Y debemos comprender por qué hablamos de sistema. ¿Qué son sistemas? Para poder entender cómo se van a relacionar. Y si ustedes observan en estas 4 unidades, hay algo que está o se compone desde un inicio. ¿Sí? Primero, o sea, tienen en común las 4 unidades algo. ¿Qué tienen en común? Que están formadas por partes. Y es justamente un sistema, podemos decir, que es un conjunto ordenado de normas, procedimientos, de estructura que regulan un funcionamiento o que en determinado caso que trabajan para una función en común, ¿sí? Eso es básicamente un sistema. Y entonces cuando hablamos de un conjunto, ¿sí? De estructuras, de partes, tenemos entonces que hablar un poco de los niveles de organización y comprender que en estos niveles de organización nosotros hablamos de los átomos como la estructura de la materia, ¿sí? Y que estos átomos al unirse se combinan y forman moléculas, que dichas moléculas, sí, muchas indispensables para los seres vivos, y por eso hablamos de macromolécula, de biomolécula, se van uniendo, se componen a través de distintos procesos y se genera la célula, ¿sí? Y ese proceso celular es fundamental porque gracias a que se genera la célula, podemos a partir de la célula decir que tenemos organismos vivos. Estas células pueden ser definidas como la unidad anatómica, fisiológica y de reproducción de todos los seres vivos. En este caso podemos entonces decir que una célula puede ser anatómica porque está constituida por estructuras o por partes. Es fisiológica porque cada una de esas estructuras o partes cumple una función, y es reproductiva, y sé que ya lo adivinaron porque tiene la capacidad de reproducirse. A nivel celular podemos tener individuos unicelulares o también individuos pluricelulares o multicelulares como nosotros. Unicelulares como una bacteria del reino Monera, y nosotros en este caso organismos del reino animal, individuos del reino animal, en este caso pluricelulares. Bien, cuando las células cumplen funciones específicas, se agrupan y forman tejidos con un propósito y una función en particular. Dichos tejidos se vuelven a agrupar o se asocian y pueden formar órganos. Y esos órganos al final van a derivarnos a los distintos sistemas, aparatos y sistemas. Perfecto. Entonces, justamente hablando de esos sistemas, partimos por el nivel 1. Y el nivel 1 nos habla del sistema nervioso. Todos asociamos el sistema nervioso con nuestro cerebro, pero cuando yo les estaba hablando de células, justamente así como estoy diciendo que las células se especializan, las células encargadas del sistema nervioso o especializadas en el sistema nervioso son las neuronas. ¿Sí? Ellas van a ser un tipo de célula muy especial que cumplen las propiedades en parte, ¿sí? Y se van a ir activando con el tiempo. Se estima que tenemos un porcentaje muy pequeño de neuronas activadas o de capacidad activada en los seres humanos, producto de que parte de nuestro cerebro no lo utilizamos en su potencial. Esas neuronas son un tipo de células especializadas que se van a dividir en células nerviosas, ¿sí? Que tienen que ver con sensoriales, motoras, ¿sí? Y por supuesto las de asociación o internuciales. Esas neuronas sensitivas, seguro lo están pensando, son aquellas que tienen que ver con los órganos de los sentidos. Y sí, justamente recuerden que tenemos un sentido y tenemos un órgano asociado a ese sentido. Esas neuronas sensitivas son las que componen esos órganos para que pueda el mensaje actuar como una especie de receptor. Es decir, órganos de los sentidos reciben señales ¿de dónde? Del medio que los rodea, del medio externo, ¿sí? A nosotros,
así como de repente ahora podemos tener frío, podemos tener calor, hay un órgano que se encarga de percibir eso, hay un sentido que lo está procesando, pero eso se da gracias a que hay una interacción entre esas neuronas y hay una comunicación constante para llevar desde una neurona sensitiva a una de asociación y inmediatamente generar una respuesta a través de una neurona motora. Justamente las neuronas sensitivas actúan como un receptor que detecta el estímulo específico, luz, presión, sonido, transmitiendo este estímulo hacia el cerebro y la médula. Las neuronas de asociación o internuciales están situadas solo en el encéfalo y la médula espinal y conectan neuronas sensitivas y motoras. Y las motoras transmiten la información lejos del cerebro y la médula espinal a los músculos, glándulas, que también es denominado órganos efectores. Bien, si las neuronas son tan particulares, podemos entonces describir y entender. Bueno, hablamos un poco de la estructura de la neurona. Aquí estamos viendo una neurona completa y un par de estructuras de otras neuronas. Y en naranja podemos ver una neurona y vamos a conseguir distintas estructuras asociadas a ella. Recordemos que es una célula y esa célula tiene tres elementos fundamentales. Toda célula tiene una membrana celular, toda célula tiene citoplasma y todas, cuando son células eucariotas, tienen núcleos. Cuando hablamos de eucariota y procariota, hablamos de células evolucionadas, más evolucionadas, y las otras células más primitivas o primitivas. En el caso, nosotros somos compuestos de células eucariotas. Sí, estas células eucariotas tienen un núcleo y en el núcleo se encuentra el material genético. En el caso de la neurona, esa estructura donde se encuentra el núcleo se le va a llamar soma o cuerpo y está delimitado a través de una membrana celular. Por supuesto, van a tener unas estructuras especializadas denominadas dendritas. Tenemos la vaina de mielina que recubre el axón y es justamente una especie de capa de grasa o grasosa que permite y actúa como una especie de aislante, como lo que hacen los cables, ¿sí? La cubierta plástica de un cable de luz o un cable de conductor. Justamente mejora la conducción o la conectividad que hay entre una neurona y otra, hace que ese impulso nervioso sea más rápido. También tenemos los axones de otras neuronas en esta imagen y las dendritas de otras neuronas representando la conexión que deben existir entre ellas. Justamente esta conexión se logra a través de procesos denominados sinapsis y vamos a revisarlo de esta manera. Podemos ver aquí la neurona, ¿sí? Podemos en sus partes entonces identificar cuerpo celular o soma, el cual contiene al núcleo y casi todos los organelos. Tenemos las dendritas, que son prolongaciones cortas, múltiples, por donde se reciben los impulsos de otra neurona o del medio ambiente. Tenemos el axón, que es una prolongación larga, única, por donde transita el estímulo hacia los órganos de otras neuronas. Tengo la vaina de mielina, que es un material grasoso que aísla el axón y aumenta la rapidez del desplazamiento del impulso nervioso. Cuando los axones y las dendritas se unen, se agrupan en haces de fibras y eso se denominan nervios. Aquí podemos ver cómo el axón es una cantidad como de terminales, ¿sí? Para como un cable y justamente va a estar cubierto de la vaina de mielina que actúa como la cubierta plástica en manera de aislante. Como también para completar la estructura de la neurona, hablemos de lo siguiente. Podemos hablar de que en dichas dendritas existen lo que se conoce como neurotransmisores, ¿sí? Que son los que van a dar impulso a la sinapsis, y hablamos entonces de la terminal sináptica, que son dilataciones que se encuentran en las terminaciones ramificadas de los axones o dendritas. La mayoría de los terminales sinápticos o botones sinápticos contienen un tipo específico de sustancia química denominada neurotransmisor, que puede comunicar a la neurona con una glándula, un músculo, una dendrita o un cuerpo celular de otra neurona. Solamente a manera de información, aquí estamos viendo el gradiente iónico, en donde va a existir una diferencia entre las cargas, ¿sí? De los iones potasio, los iones orgánicos y el ion sodio. Esto es fundamental, pero para comprender lo que ocurre en el gradiente iónico es que existen esos neurotransmisores, actúan a través de una como rompen, hay un proceso
digamos, de liberación de energía que se produce a partir de esa energía química, y justamente la membrana celular, que es la que cubre, observen, ¿sí? Delimita el interior con el exterior de la célula, tiene unas capacidades, y entre esas capacidades la membrana celular tiene una capacidad de permeabilidad selectiva, ¿sí? Es decir, va a dejar pasar determinados líquidos, o en este caso pueden existir intercambios entre el interior y el exterior, y ese intercambio se va a dar por lo que se conoce como la bomba de sodio y potasio, gracias al gradiente iónico, en donde podemos decir que lo anterior permite que haya diferencias entre las cargas entre el exterior y el interior, lo que se denomina polaridad, la diferencia de carga dada por la concentración de iones, y hay mayor concentración de sodio fuera de la membrana y mayor concentración potasio dentro de la misma. Esto es posible gracias a la bomba de sodio y potasio, a un proceso denominado transporte activo. Y aquí podemos ver la membrana celular, vemos el exterior de la célula, y aquí estamos viendo el interior. Y estamos observando cómo hay un intercambio entre el sodio y el potasio. Esta estructura o la función de la sinapsis: se inicia una acción donde hay un potencial de acción, llega a las terminaciones de la dendrita, aquí hay un intercambio a través de los neurotransmisores, esos neurotransmisores liberados, y lo cual se une al neurotransmisor porque abren los canales de la otra neurona, lo que produce directamente el proceso de sinapsis. ¿Con qué vamos a trabajar, o en este caso qué dejamos pendiente? Dejamos pendiente la organización y función del sistema nervioso. Les pido por favor que consulten, que revisen, lo tienen en el libro. Revisemos la actividad número 1 del libro, que tiene que ver con la introducción al tema. Creo que hemos avanzado bastante, y espero entonces el día lunes y el día martes poder aclarar sus dudas y poder avanzar sobre la organización y función del sistema nervioso. Feliz tarde para todos, estamos en contacto.